Morales refuta informe de que soldados rusos le esperan en Bolivia. El expresidente de Bolivia Evo Morales reprueba las acusaciones del gobierno de facto de que soldados rusos están esperándole en su hipotético regreso al país. En medio de tantas mentiras y acusaciones intentan defenestrarnos. Dijeron que ya estaba en Bolivia, que soldados rusos estaban en mi país para mi llegada. Ahora me acusan con montajes como parte de esa campaña. El pueblo boliviano clama paz y diálogo, así escribió el jueves Morales en un tuit desde México, donde se encuentra exiliado. En otro tuit, el dirigente indígena subrayó que el gobierno de facto de Bolivia trata de urdir este montaje con intención de hacerle un juicio internacional para desacreditarlo. Asimismo, advirtió que tanto la presidenta autoproclamada, Janine Áñez, y Arturo Murillo, quien desempeña el cargo de ministro del gobierno interino, son quienes deben estar preocupados por la Corte Penal Internacional y por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo al ordenar a los militares asesinar al pueblo boliviano. Lo único que el gobierno interino quiere es detener los avances del pueblo, apuntó Morales en otro escrito para luego deplorar que los golpistas apelan a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas, de izquierda y progresistas, tal y como hicieron con los expresidentes de Brasil, Argentina y Ecuador, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa, respectivamente. Sin embargo, el exmandatario enfatizó que al igual que esos países hermanos, en Bolivia también la verdad triunfará. Morales, el primer presidente indígena de Bolivia desde 2006, tras una arremetida golpista de la oposición, que provocó una ola de protestas violentas contra su reelección en los comicios del 20 de octubre, renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre para preservar la paz en su país. Desde entonces, el país ha sido escenario de movilizaciones que exigían, al principio, la renuncia del ejecutivo golpista y el regreso de Morales, y luego unas elecciones generales y, así como el restablecimiento del hilo constitucional. Rusia denuncia presencia de Estados Unidos en Siria para dominar su petróleo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condena los esfuerzos de Estados Unidos para mantener sus fuerzas en Siria y dominar los campos petroleros del país. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Oleg Siromolotov, en una entrevista concedida este viernes a la agencia rusa de noticias Sputnik ha criticado las acciones destructivas e inconsistentes de Estados Unidos en Siria, especialmente cerca de los campos petroleros del país. El alto diplomático ruso ha indicado que las acciones destructivas de Estados Unidos en Siria, retirarse del país y volver otra vez bajo el pretexto de proteger los pozos petroleros contra el Daesh, en árabe, no ayudarán a resolver la crisis en esa nación árabe. Ha censurado, en este sentido, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar que un número de soldados permaneciera en el país árabe en áreas donde hay petróleo, tras dar a conocer la retirada de militares norteamericanos del noreste de Siria. El titular ha expresado asimismo su preocupación por la libertad de cientos de elementos del grupo terrorista Daesh, que escaparon por las acciones bélicas en el norte de Siria y la agresión turca. Siromolotov ha enfatizado, en este sentido, en la necesidad de evitar nuevas acciones bélicas en la región y reforzar la soberanía y la integridad territorial de Siria para poder neutralizar el revanchismo de los extremistas. En octubre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el comienzo de una operación militar en el noreste de Siria, la cual se inició con bombardeos aéreos y de artillería, para después pasar a una operación terrestre en las zonas norteñas de Siria contra las milicias kurdas. Posteriormente, la agencia oficial siria de noticias, SANA, reveló que Washington financia a las facciones terroristas del denominado Ejército Libre de Siria, ELS, respaldado por Ankara, que luchan, junto a las fuerzas turcas, desde el inicio de su ofensiva contra los milicianos kurdos en el territorio sirio. Durante esta agresión, al menos 785 extranjeros sospechosos de tener vínculos con él escaparon del campo de Ain Issa después de haber atacado a guardias de seguridad, aprovechando los ataques aéreos de Turquía que les habrían proporcionado un corredor para la fuga.
Israel, preocupado por la marcha de Estados Unidos de Siria, los deja a merced de Irán. Al dejar Siria, Estados Unidos abandona a Israel. El retiro planificado de la administración estadounidense de Siria es una mala noticia para Israel, tanto militar como diplomáticamente, dijeron expertos el miércoles, dejando un vacío en el país devastado por la guerra que muy probablemente será ocupado por Irán. Si bien el ejército de los Estados Unidos tenía solo unos 2.000 soldados en Siria, principalmente en la parte oriental del país, y no participó activamente en los esfuerzos en curso de Israel para evitar que la República Islámica se atrinchere allí, Irán y sus aliados rusos, probablemente interpretarán el movimiento estadounidense como admisión de la derrota y se sentiría animado a actuar en Siria como les plazca. Hasta ahora, mientras estaba físicamente presente en Siria, la contribución de Estados Unidos a la lucha principal de Israel, para detener la maquinaria de guerra de Irán en Siria, era marginal a cero, dijo el general, Res. Yaakov Amidror, el ex asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, a Los Angeles Times. El efecto de esta decisión es principalmente psicológico y diplomático. Con esta retirada, los Estados Unidos dejan Siria y abandonan a Israel solo. En esas arenas, esta es una decisión muy importante, dijo. Sin embargo, más allá de las percepciones, la retirada representa un peligro concreto para Israel en el sureste de Siria, donde las tropas de Estados Unidos han desempeñado un papel para evitar que la región fronteriza con Irak se convierta en un contrabando de armas, dijo Brig. General, Res. Yossi Cooper-Wasser, exdirector del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel y ex jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar. La salida de Estados Unidos significaría que las fuerzas de Assad y los iraníes tendrán el control total sobre Siria y esto significaría que podrían tratar de entregar armas desde Irán a través de Irak a Siria y luego a Líbano y no habrá nada entre medio para detenerlos, dijo. Especialmente los iraníes van a estar empoderados y se sentirán mucho más fuertes, agregó. Cooper-Wasser apoyó en gran parte la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el califato territorial del Estado Islámico en Siria había sido derrotado, pero advirtió que no está del todo claro que el Estado Islámico no pueda resurgir, aprovechando el debilitamiento de sus adversarios en esta zona. Trump dijo que la única razón para tener tropas en Siria era derrotar al Estado Islámico, rompiendo con los asesores, en particular su principal asistente de seguridad, John Bolton, quien había dicho que frustrar el atrincheramiento iraní era también un objetivo importante de Estados Unidos en el país. Sin embargo, para Israel, frustrar los incesantes esfuerzos de Irán para afianzarse militarmente en Siria fue y sigue siendo el objetivo más apremiante de la política exterior de Jerusalén. Israel corrió el riesgo de una guerra total con la República Islámica y soportó una grave crisis con Rusia, pero aparentemente no ha vacilado en su compromiso declarado de impedir que Teherán establezca un punto de apoyo cerca de sus fronteras. La retirada de las tropas estadounidenses no borrará las ganancias de Israel para mantener a Irán sobre sus talones y lejos de los altos del Golán, pero una vez que el último soldado estadounidense se despida, se puede esperar que un Irán recientemente envalentonado haga otro esfuerzo para establecer bases militares cerca de la frontera israelí. No podría llegar en un peor momento para Israel. Rusia, que ha prometido mantener a los iraníes a unos 100 kilómetros de la frontera y que se ve como un jugador mucho más grande en Siria que los Estados Unidos, sigue resentida por el incidente de octubre en el que uno de sus aviones espía fue derribado por un misil sirio después de un ataque israelí. Desde entonces, aparentemente Israel ha reducido su campaña aérea previamente no grabada en Siria, y posiblemente se ha suspendido una línea directa de coordinación con Moscú. Funcionarios rusos visitaron Israel el miércoles para ver los esfuerzos en contra de los túneles en la frontera con Líbano, algo que, según informes, Jerusalén interpretó como un signo de deshielo, pero no está claro cómo responderá Moscú a un nuevo impulso iraní después de la retirada de Estados Unidos, si le concederá una mano más libre que en el pasado.
Alon Ben David, un importante analista de defensa de las noticias del Canal 10 de Israel, calificó la retirada como un golpe doloroso para Israel, lo que refleja la consternación israelí por el movimiento. Muchos políticos conservadores y analistas de política exterior en los Estados Unidos estuvieron de acuerdo, calificando de torpe al movimiento del presidente Donald Trump y una traición a los aliados de los Estados Unidos que solo beneficiarían a los enemigos de Estados Unidos, especialmente a Irán, Hezbollah y Rusia. Con su decisión sobre Siria, Trump ha entregado efectivamente Siria a Rusia, Irán, Assad, Hezbollah y Turquía, tuiteó Jonathan Schanzer en la Fundación para la Defensa de las Democracias. La debacle de la línea roja de Obama fue un día oscuro para el liderazgo estadounidense en el Medio Oriente. Esto es mucho peor, opinó. Oficialmente, Jerusalén dijo que lidiaría con la retirada y continuaría defendiéndose. Pero Netanyahu hizo pocos esfuerzos para ocultar su decepción, con una declaración lacónica publicada después del anuncio. Esto es, por supuesto, una decisión estadounidense. Estudiaremos su cronograma, cómo se implementará y, por supuesto, sus implicaciones para nosotros, dijo, mientras sus oponentes políticos internos lo golpeaban por un fracaso de la política exterior. Netanyahu dijo que había hablado con Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien había enfatizado que tienen otras formas de expresar su influencia en el área, señaló Netanyahu, y prometió mantener la seguridad de Israel. Tan cautelosa como puede parecer esta respuesta, imagine la furia de Netanyahu si Barack Obama hubiera tomado una decisión similar, no puede encubrir el grave desacuerdo entre el gobierno israelí y el gobierno de Trump. Israel quería que Estados Unidos se quedara, pero Trump se negó. Según los informes de los medios de comunicación hebreos, Trump rechazó de plano todas las apelaciones de Netanyahu y simplemente le informó que su decisión de retirar a todas las tropas de Siria era definitiva. Su gobierno hizo feliz a Israel cuando trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, renunció al acuerdo nuclear de Irán e impuso las sanciones más duras a Teherán. Poner fin a la presencia estadounidense en Siria, dejar a Israel solo para que trate con Irán, Hezbollah y Rusia, es el primer revés importante en la relación armoniosa entre Estados Unidos e Israel.